los últimos minutos del programa. Vamos a ver si podemos establecer ahora sí comunicación vía Skype con Aldo Abraham. Aldo, ¿me escuchás? Buenas tardes. Bueno, un gusto. ¿Todo bien? Un gusto para mí. Bueno, Aldo, hablábamos hace un ratito con Daniel Estico sobre el escenario que le espera a la economía argentina, este escenario evidentemente de esta inflación, un muy mal mes de marzo. ¿Esto puede mejorar después de la caída tan fuerte en todos los indicadores del mes pasado? Sí, no es una caída que venga solamente del mes pasado. Lamentablemente, desde noviembre el nivel de actividad ha tenido una pendiente negativa y eso ha hecho que la mayoría de los analistas tengan una pésima perspectiva para este año. Yo, en cambio, si bien reconozco que hemos tenido un muy mal inicio de año, creo que podemos tener algún aliento en la medida que se empiecen a pagar los aumentos de las paritarias que van a cobrar los asalariados y por lo tanto, al tener mayor poder adquisitivo los consumidores probablemente se encuentren de mejor ánimo y también aumenten su gasto. Además, la venta de la cosecha yo creo que va a ser buena. Hay algunos factores que ayudan a eso. No solamente que hay un muy buen precio internacional para colocar los productos, una buena cosecha, además para vender, sino que las perspectivas hablan de precios que no van a ser tan buenos. Quizás no caigan mucho a futuro, pero no van a ser tan buenos como los que tenemos hoy, y eso puede motivar a los productores a deshacerse del grano, en la perspectiva además de poder comprar dólar paralelo, que hoy tanto el dólar blue como el dólar que se puede comprar en blanco están, a mi juicio, relativamente baratos por estas obligaciones que hubo del sistema financiero de vender sus activos externos. Toda esta venta de divisas yo creo que debería generar algo así como si fuera una transfusión de sangre en este paciente que tenemos muy debilitado, porque la realidad es que la economía está mal. Eso puede permitirnos vernos lo rozagante y mejorar un poquitito a lo largo de este trimestre. Un poco también lo que pasó el año pasado, ¿no? El año pasado también tuvimos un segundo trimestre que animó muy buenas expectativas, en definitiva, hacia adelante, y que cuando llegó el segundo semestre y se perdió este empuje que nos daban las exportaciones, terminó en una desaceleración y con tendencias recesivas a finales de año. Yo esperaría exactamente lo mismo para el 2014. Aldo, de todas maneras, creo que el mercado cambiario presenta un panorama algo diferente al del año pasado. El año pasado daba la sensación, y hubo de hecho una disputa entre el gobierno y los productores, porque demoraba mucho la liquidación de la cosecha, y de hecho, bueno, fue creo que Vox Populi que los productores estaban esperando un dólar más competitivo, un tipo de cambio mejor para liquidar y, bueno, cuando se hacían de los pesos, recibir un tipo de cambio mejor. Creo que este escenario es el que vos relataste recién, ¿no? Este año es al revés. Veo bastante apuro de los productores por liquidar la cosecha y hacerse de los pesos con un tipo de cambio más conveniente y sobre todo un precio de la soja también muy alto. Exactamente. Yo no creo igual que se mantenga mucho tiempo más allá de junio, con suerte, el dólar tan bajo, el dólar oficial estamos hablando, pero claramente la salida de los productores tiene que ser a un activo dolarizado, si no, no van a vender sus hilos, y ahí es donde yo veo que hay una oportunidad de comprar dólar paralelo, en realidad barato, en una relación con el oficial con una brecha muy baja, ¿no? En definitiva, al productor lo que le tiene que importar en términos cambiarios es esa brecha. Más allá de que por ahí veamos que a finales de junio o principios de julio el Banco Central empieza a permitir una recuperación más rápida del tipo de cambio oficial. Claramente el tipo de cambio oficial que tenemos hoy no es un tipo de cambio de equilibrio ni siquiera del cepo. Hay que tener en cuenta que el tipo de cambio del cepo no necesariamente tiene que reflejar plenamente la verdadera depreciación del peso. Hay que tener en cuenta que lo que hizo en definitiva el Banco Central al imponer el cepo es dejar afuera a un montón de demanda de los particulares y las empresas, con lo cual el dólar naturalmente en este mercado tiene que ser
más bajo, pero yo creo que no es 8. Por el momento esto ¿En qué te le va, sirve. Aldo, ¿en qué te basás para indicar que el dólar actual de 8 pesos no es competitivo, no es un dólar de equilibrio, ¿no? Que parecía un dólar bastante razonable en enero, hoy ya no lo es. Ya en ese momento no era un dólar como para calmar un poquito el mercado. ¿Cómo estás viendo, digamos, la evolución del tipo de cambio oficial para los próximos meses? Sí, algunos basan su análisis fundamentalmente en lo que ha pasado con la inflación. A mí me parece que eso es como un perro que se muerde la cola, ¿no? En definitiva, porque si ha pegado semejante salto el índice de precios al consumidor ha sido justamente porque hubo un reconocimiento en el tipo de cambio oficial de parte de esa depreciación del peso que antes no reflejaba el cepo, ¿no? Entonces, decir que el dólar se atrasa porque están ciertos productos de la canasta impulsando un alza del IPC porque resulta que subió el dólar, me parece medio contradictorio, ¿sí? La lógica es que como la canasta en la que se basa cualquier índice de precios tiene parámetros fijos, cuando se produce un salto tan fuerte como el que se produjo con este reconocimiento de la verdadera, o parte de la verdadera depreciación del peso, lo que uno ve es que hay un salto inicial, porque lo que nosotros a acto seguido tenemos que hacer como consumidores, dado que tenemos un ingreso que es finito, o sea, no tenemos ingresos infinitos, ¿no? Tenemos que automáticamente, en la medida que vemos que los alimentos, las bebidas, la ropa, los medicamentos no suben, vamos a tener que empezar a recortar otros gastos. Y esos otros gastos, que serán el peluquero, no sé, ir al restaurante, ir al cine y tantos otros que son servicios fundamentalmente privados, lo que van a tener que hacer es aumentar muchísimo menos hacia adelante sus precios y sus tarifas para no perdernos a todos los clientes en definitiva, ¿no? Y es ahí donde en el tiempo vamos a ir viendo que se acomoda realmente la inflación. O sea que yo no lo mido por ese lado, la forma que lo mido es primero porque se nota que, de no ser porque ahora se está liquidando la cosecha, o se está empezando a liquidar, antes estábamos perdiendo reservas, o sea, no podía ser un dólar de equilibrio porque quiere decir que a ese valor había un gap, una diferencia, ese precio máximo que le está poniendo al dólar, había una diferencia entre la oferta y la demanda. Creo que de todas formas es posible que siga sosteniendo relativamente bajo el tipo de cambio, estos valores 8, un poco más, para comprar dólares baratos, porque ¿para qué los voy a comprar caros si los puedo comprar baratos? Porque ahora todo el mundo va a estar vendiendo. Pero eso más adelante, cuando se termine de liquidar la cosecha, ya va a ser insostenible. Y ahí es donde yo veo un banco central que va a tener que empezar a buscar niveles un poco más razonables de valor de dólar, pues si no las pérdidas de reservas van a ser muy grandes, ¿no? Cuando uno pone un tipo de cambio máximo, lo que uno ve es que desincentiva la oferta por un lado, y por el otro lado está subsidiando, incentivando la demanda. Si uno pone un precio máximo en algo que venden los supermercados, va a la góndola y no encuentra las cosas, eso se llama desabastecimiento, pero en el mercado oficial no puede haber ese desabastecimiento. El que tiene que poner esa diferencia en las góndolas es el Banco Central y lo pone a costa de perder reservas, lo que no es sustentable en el tiempo. Aldo, lo último, muy cortito. ¿Qué pronóstico tenés para el dólar en el mercado paralelo a fin de año? No es fácil, por supuesto, pero alguna estimación. ¿Y qué nivel ves de reservas para fin de año? Recordemos, como hablábamos recién, que las reservas estuvieron subiendo durante abril prácticamente 1.400 millones de dólares desde los niveles mínimos. ¿Qué podemos esperar de estas dos variables que son muy sensibles para fin de 2014? Yo esperaría que la brecha con el dólar oficial trepe por lo menos al 50%, lo cual nos va a estar poniendo por arriba de un dólar paralelo que se debería ubicar por arriba de los 14 pesos, bien por arriba, 14 y medio y también un poquito más. Incluso puede llegar a estar en 15. Y en términos de reservas, dado que también va a haber algún aporte de YPF en términos de conseguir financiamiento, también socios que traigan inversión, que también van a ayudar al tema de la reconstrucción de las reservas durante este trimestre, y dado que en el segundo vamos a ver seguramente que volvemos a perder
parte de esas reservas, yo apostaría que deberíamos estar en algún nivel parecido al que estábamos a finales del primer trimestre, ¿no? Por arriba seguramente de 27.000 millones, pero no muchísimo más. O sea, el pronóstico sería reservas más estabilizadas, con una caída de más o menos un 10% en el año, pero un dólar paralelo que lo ves disparándose bastante. La verdad que me sorprendiste un poco, ¿no? Con esta estimación de un tipo de cambio paralelo para fin de año en torno a 14.50 o 15. Me parece que es un salto realmente muy importante el que ves para los próximos 8 o 9 meses, y nuevamente el tipo de cambio paralelo estaría subiendo por encima de la inflación de 2014, tal como viene sucediendo en los últimos años. Es que uno lo que tiene que entender es que lo que está haciendo hoy el Banco Central es, en definitiva, postergar la emisión monetaria. ¿Sí? Hoy, en vez de financiar con emisión monetaria y con reservas al gobierno, que lo sigue financiando a la misma velocidad y con la misma fuerza que antes, o sea, ahí no hubo una reducción, lo está haciendo con deuda, ¿no? Esa deuda en algún momento la va a tener que pagar, el Estado no tiene ninguna chance de devolverle un solo peso ni dólar de lo que le haya prestado, así que eso se va a pagar con emisión monetaria. La expectativa, además, que eso no lo agregué hace un rato, pero lo podemos agregar ahora, es que el ritmo de emisión monetaria, si bien siga siendo moderado, tiende a subir en los próximos meses, y hacia finales de año yo veo que de estos 16% que hemos tenido, ese tremendo apretón que hemos tenido en términos de la base monetaria en el primer trimestre, justamente para evitar una estampida de la inflación, vamos a pasar a niveles que van a ser relativamente bajos para la historia, pero van a estar quizás más cerca del 22%, ¿no? Entre el 20 y el 22%. O sea, una mayor también disponibilidad de liquidez como para que se recomponga el valor del dólar blue, más allá de que ahora a finales de abril hay que acordarse que se termina de reacomodar la cartera de activos externos de los bancos, que yo creo que ha tenido una gran relevancia en tener un dólar que es para mí, artificialmente más bajo de lo que debería ser, ¿no? El dólar paralelo. Aldo, te agradezco mucho este contacto, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pequeña tanda, un minutito y ya estamos cerrando.